Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias a la directora, a la actriz. Queremos contarles que este es como modalidad distinta o nueva, ¿no? Reciente. La revista El Apuntador, que tiene ya algunos años, más de 20, aunque no parezca, dedicada a la crítica de los espectáculos, de las obras que se presentan tanto en la ciudad y en otras partes del país, ¿no? Digo, la revista intenta construir un pensamiento alrededor del hecho escénico. Eso es lo que hemos intentado todos estos años, ¿no? Y en algún momento se propuso una escuela del espectador. Suena como raro, ¿no? Una escuela para los espectadores. Pero la intención es propiciar una reflexión desde el público respecto del hecho escénico, de lo que acaba de ocurrir, del espectáculo que se ha visto, ¿no? Esa es un poco la intención. La Escuela del Espectador tiene ya muchos años, ¿no? Es una iniciativa que aparece en la Argentina por el 2000, ¿no es cierto? No estoy al tanto. Más o menos, ¿no? Jorge Dubati es el que la propicia, la que la impulsa, y ahora tiene mucho éxito. En realidad se convierte en una real escuela para los espectadores, ¿no? Cientos de espectadores acuden a ese espacio para discutir, para analizar sobre las obras que han presenciado, etc., ¿no? La nuestra es todavía incipiente, esta iniciativa, ¿no es cierto?, que esperamos que florezca. Ya lo intentamos hace algún tiempo y sí nos dio buenos resultados, ¿no? Porque invitábamos a las escuelas, a los colegios, y con ellos dialogábamos, los estudiantes, etcétera, ¿no? Bueno, después tiene un paréntesis y aparecen otras cosas que hacen que nos hayamos desentendido de alguna manera, ¿no? Pero ahora de nuevo nos vuelve esa idea. Y queremos aprovechar y agradecer, por supuesto, este espacio para retomar esta iniciativa que, digo, esperemos que tenga un florecimiento de alguna manera, ¿no? Pero hay algo importante que quiero decirles, ¿no? El espectador es una parte fundamental del hecho escénico, ¿no? Es consustancial. Entonces la pregunta que queda como dando vueltas es: ¿se forma un espectador? ¿Un espectador necesita también un proceso formativo? Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Vamos a ver qué piensan ustedes, cuál es su punto de vista, ¿no? Y ahora queremos partir escuchando qué es lo que ustedes pueden dilucidar de lo que acaban de ver, ¿no es cierto? Así como en fresco o en bruto, ¿no? Inmediatamente. Porque el espectador es parte de un hecho que ya no existe más, se acabó. Esto ya no vuelve a suceder nunca más. Nunca más. Esto es efímero, ¿cierto? Tiene una duración. Se termina el espectáculo y todo retorna a la extraña normalidad o a la cotidianidad. Mañana habrá otra función, pero no será la misma, ¿no es cierto? El espectador tampoco es el mismo, ¿no? La actriz, los actores tampoco son los mismos. Y eso es lo extraordinario del hecho escénico, ¿no? Esa cosa efímera, esa fugacidad, ¿no es cierto?, pero que se renueva, se retoma, se replantea constantemente. Entonces, bueno, ahora digo, sobre la marcha, quisiéramos escucharles de manera espontánea qué es lo que ustedes percibieron, sintieron respecto de lo que acaban de ver. Y en función de lo que vaya apareciendo, pues entramos en una gran discusión, ¿no es cierto?, una gran reflexión o una reflexión compartida, siempre pensando que el espectador es creador también. Es parte del proceso creativo. Hay un espectador creador, un espectador pensante siempre, ¿no es cierto?
que puede tener sus matices, ¿no? Hay un espectador que se levanta, después que termina la función, se va. Y puede ser que se olvide de la obra en algún momento, después la retoma en otro instante, pero siempre queda algo. Y ese algo que queda en el espectador es lo que alimenta el hecho escénico de manera permanente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora empecemos esta conversación y veamos qué es lo que ustedes pudieron descubrir de este espectáculo, de lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, de esta historia que se cuenta, qué es lo que va apareciendo, conforme ustedes van procesando también, ¿no es cierto? Y obviamente intercalamos pues puntos de vista con las creadoras, ¿no? De mi parte, pienso que hay muchas obras que te invitan a la reflexión. Hemos tenido la oportunidad de visitar algunos lugares en que hacen teatro, no teatro, y no estamos buscando solo las comedias, claro, de vez en cuando es gracioso poder compartirlo. Algo que divierta, claro. Sí, es algo cotidiano, ¿no? Pero creo que es muy importante también la perspectiva de las enseñanzas que se puedan dar. La verdad, el título no nos decía mucho. Para empezar. Para empezar, ¿no? Claro. Era una expectativa. Nos recomendó, la verdad dijimos, ¿qué tal esta? Me dice, muy buena. Entonces, bueno, vamos por allá. Siempre se requiere primero un aliciente, porque la verdad a veces no transmiten y cuando no transmites no sabes qué vas a encontrarte. Personalmente, para mí fue una mezcla de realidades, ¿no? Primero felicito mucho, la interpretación transmite de mucho, es una transmisión que da pánico y a mí no se lo lanza al cuello. Y lastimosamente es una realidad, ¿no? Ahorita nosotros venimos de mi oficina, está a unas 5 cuadras de aquí, muy cerca de la Wimper, y en este instante acabaron de robar un carro, acabaron de asaltar un carro, y eso es algo muy cotidiano. Y es la verdad, o sea, la verdad, llega un punto en el que nosotros vivimos presos, vivimos esclavos del miedo, del temor, de la preocupación. Y lastimosamente las personas que hacen este tipo de actos vandálicos no puedo juzgarlos, porque habrá que analizar el porqué. No creo que no, para mí la ley no es que has hecho algo malo, sino hay que encontrar las causas y los motivos para que haya una justificación real. Pero esas personas llegan a un punto de que cuando estás en el piso no puedes caer más abajo. O sea, ya, ¿qué más puedes hacer? Si estás abajo, todo lo que te puede pasar no puede ser peor de lo que estás viviendo. Y ahí viene el que me importismo del respeto social. La pérdida de identidad muchas veces y vivir una realidad que tal vez no es auténtica. Y justamente fue muy bien expresado por medio de la actriz el contexto de la rabia contenida, porque a veces es un rechazo a no tener las oportunidades que generalmente muchas personas no tienen. Que es algo duro y es en todo el mundo. No podemos hablar que en Ecuador, o sea, algunas personas nacieron con estrella, otros nacieron estrellados. Yo tengo el apellido Estrella, entonces soy un aspecto intermedio, pero es una realidad, o sea, no todos tienen la misma posibilidad. Y esa falta de equilibrio social, esa falta de explotar todas las potencialidades de las personas, les convierte en un resentido social, en una persona que guarda mucho rencor ante el resto. Entonces, para mí fue muy impactante y la verdad sí me gusta muchas veces hacer los análisis posteriores de las obras y creo que será muy recomendada de mi parte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que nos acaba de decir, de cómo percibió, cómo sintió, cómo asume lo que está ocurriendo en este espacio, ¿no? Y aparece una palabra que es como muy provocativa, ¿no es cierto? Es la ficción.
Es decir, ¿cómo congeniar, ¿no es cierto? Porque lo que está ocurriendo aquí es ficción, esto no existe, ¿no es cierto? O existe en la medida en que ese personaje construye una especie de discurso, ¿no? Una posibilidad de decir algo, pero está actuando, está diciendo desde la ficción, pero el espectador está preocupado de entrar en ese ámbito de la ficción. Sin embargo, tiene que procesar en la medida en que eso impacta en su sensibilidad, o hace alusión, como acaba de decirnos usted, con hechos reales, con la realidad, con lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y ese elemento del miedo, que ahora estamos viviendo de manera permanente, ¿no? Se vuelve una constante ya en la vida de cada uno. Entonces el personaje lo que hace es acusar o señalar, señala hacia allá, hacia ese ámbito donde la ficción ya deja de ser ficción. ¿Cuáles son esos elementos que ahora están construyendo esa posibilidad de percepción? El miedo, la rabia, la inseguridad, ¿no es cierto? Pero este personaje que está encarcelado dice: esta no es la cárcel, para mí la cárcel es esa que está allá, ¿no es cierto? Entonces introduce un gran cuestionamiento, ¿no es cierto? Yo trabajé algunos años en las cárceles, un par de años, ¿no? Y teníamos un proyecto cultural para los detenidos, teatro, danza, música, etc. Y funcionó muy bien. Porque esas personas que están recluidas no estaban reclamando el salir, sino el ser entendidas o que haya una posibilidad de comprensión, como usted acaba de decir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que origina esto que la ley condena, ¿no es cierto? Y uno de esos detenidos, en una reunión que tuvimos así mismo, me acuerdo en la penitenciaría del Litoral, nos dijo, o dijo para todos, ¿no? Libertad para los de adentro, pero libertad para los de afuera también. Nosotros nos quedamos estremecidos. ¿Cómo procesar eso que desde adentro? Pues esta persona tenía más de 15 años de detención, de sentencia, ¿no? Él está entendiendo desde esa perspectiva algo que para nosotros es muy difícil de procesar, ¿no? Fíjense que en este proyecto del que les estoy hablando, nunca se escapó un preso, jamás. Y nosotros teníamos salidas para que los grupos de teatro que estaban trabajando en el interior de las cárceles pudieran presentarse afuera. Ninguno se escapó, jamás, porque ellos habían procesado esa particularidad o esa contingencia o esa circunstancia en función siempre de lo que estaba ocurriendo detrás de esos muros. Bueno, fue una experiencia increíble y maravillosa, ¿no? Pudimos hacer varios festivales nacionales, como 8 festivales nacionales en ese momento. Un poco para demostrar que sí había la posibilidad de la rehabilitación, y el arte, la cultura, el pensamiento contribuyen a eso de manera sustancial. Yo creo que si la humanidad entera, el mundo entero aspira a una posibilidad de cambio, el cambio tiene que ser desde la cultura, tiene que ser desde el pensamiento. La cosa económica, ¿no es cierto? Eso que se reclama todos los días pasaría por ese momento, digamos, ¿no es cierto? O sea, es como una batalla cultural que hay que ganar para poder entender las posibilidades del cambio desde el punto de vista económico. Si no, no funcionaría nada, ¿no es cierto? Las grandes sociedades, estamos pensando en Europa o en Dinamarca o en Finlandia, hicieron cambios culturales primero, antes de empezar a entender los procesos de desarrollo
que reclamaban, ¿no es cierto?, los ciudadanos o la gente. No sé si alguien más quiere decir alguna cosa. Por favor. Muy buenas noches con todos. Yo quiero empezar felicitando a la actriz y a la directora por una excelente obra. La verdad es que a mí, mi punto de vista, me encantó, porque desde el minuto uno existe ese lapso, eso que te atrapa hacia la obra y te interesa, te intriga seguir queriendo saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a terminar. Al final creo que, como lo digo, existe una excelente confabulación entre las dos, en la cual, por eso quería felicitarles. Y el otro punto también que quería topar es justamente de esto de la cultura. El día de ayer estaba leyendo un artículo en el periódico que decía que Quito es una de las ciudades con más espacios culturales en Ecuador, y menos del 5% de la población ocupa esos espacios. Y yo al leer eso dije, wow, y yo me incluyo en el punto de que no hace uso de ese espacio cultural. Y gracias a Sharon, que hace un poco de tiempo la conozco, me ha comenzado a introducir a estos espacios culturales en los cuales me intriga, me gusta, y creo que, como usted mismo lo dijo, esos espacios hacen el cambio de mentalidad de las personas. Porque, como lo dijo el Señor, existen espacios de comedia, de reflexión, de la vida cotidiana, y siempre es gustoso ver estos espacios a veces. Eso quería saber. Gracias. Y también una pregunta para hacerles a ellas, en la cual siempre estoy un poco curioso y quisiera saber cómo es que nació esta idea de Ernesto, de la obra como tal, porque al final el perrito se llama Lucho. ¿Quién es Ernesto? Exacto. Yo quiero, antes de contestar esa pregunta, como que entrar un poco en la discusión que arrancó acá. A mí me parece muy curioso de que tanto los espectadores desde su punto de vista y también nosotros como creadores, porque yo me he encontrado en esas, es encontrar un ancla de las cosas que hacemos, que vemos, en el caso del espectador, y que hacemos, encontrarle un ancla con la realidad, con el mundo real. Como que yo, las veces que he estado armando cine o teatro, siempre digo, no, pero esto no refleja cómo es, esto no es así, el personaje no, un personaje así no actuaría de esta manera. Entonces, a ver, como que me comenzaba a chocar mucho con eso, como tiene que estar anclado a la realidad, tiene que ser real, tiene que ser así. Y después de un momento me di cuenta de que no necesariamente, porque son mundos ficticios que abren las posibilidades a muchas más cosas. Y también como espectadora me he encontrado muchas veces diciendo, eso no es así como pasa. Y siento de que esa lectura es bastante traicionera, es bastante complicada tenerla como desde el punto de vista del espectador y desde el punto de vista de los creadores. Porque siento que si es que ese punto de vista está tan ligado a las cosas que hacemos, vienen estas, que para mí me parece una tarea súper titánica de adjudicarle a las artes el cambio en la sociedad, ¿no? Que siento de que es una tarea muy grande que siento que no se nos debería poner, porque hacemos lo que hacemos por muchas más razones que querer cambiar algo, me parece. Entonces siento de que ahí es una contradicción súper grande, porque entonces ¿por qué haces arte? Entonces ¿por qué haces teatro? ¿Por qué haces cine? Pero siento que es una trampa también, porque luego uno cuando haces como que, ¿con qué estoy aportando? ¿A qué? Ya sea en una conversación más de tipo social, de tipo político o de tipo artístico, que me parece que es como, yo me siento en todo caso más cómoda de discutirlo, como esto, ¿no? ¿Cómo nació? ¿Cómo creó? ¿Por qué esa canción? ¿Por qué la transformación al perro? Siento de que eso nos compete más, al menos a mí como creadora,
que decir qué estás tratando de decir sobre la sociedad actual hoy en Ecuador. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿de dónde sale Ernesto? Hace un año, Tami leyó este libro que se llama Salvar el Fuego, que es del escritor mexicano Guillermo Arriaga, y me dijo como que me interpeló tanto que la quiero montar, que la quiero hacer. Pero quiero hacer algo pequeño porque era su primera experiencia de unipersonal, entonces fue como, buenísimo, hagamos microteatro. Y le pedí que me pase, porque el libro se compone de cartas, de varias cartas de presos, cartas reales. Y le dije, bueno, pásame tus favoritas, unas 5 o 6 de las tuyas favoritas. Y ahí me pasó unas cuantas y yo las leí, y luego la primera que leí, una de las primeras que leí fue la primera, que es la del perro. Y algo había ahí con el perro y con toda la historia de que en el libro tiene otro nombre, tiene un nombre muy estadounidense, ¿no? Como Jay o algo así, nosotros queríamos traerlo acá a Ecuador. Y apareció esto del perro, de que el perro tiene que estar presente, tiene que ser un elemento que sea más allá de un personaje fuera de campo, un personaje que no vemos. Entonces al inicio queríamos decir como, ¿y qué tal si la historia la contamos desde el punto de vista del perro? El perro que se quedó encerrado y que su dueño no vuelve, y que está ahí tratando de escapar, ese encierro también. Pero luego nos dimos cuenta de que eso nos acotaba mucho lo que podíamos hacer, así que le dejamos con que sí, el personaje sea el preso, el humano, que siempre refiere al perro, y que luego se comience a transformar en el perro, ¿no? En esto de la rabia, porque también en la segunda carta, que no es una carta, es el manifiesto, habla de la rabia. Ustedes tienen miedo, nosotros tenemos rabia. Entonces había otro elemento muy canino que decidimos seguir por ahí y bueno, hay que acabar con la tercera. Y de ahí queríamos al inicio que se llame Perro, la obra. Era como, es buenísimo que tiene que llamarse Perro, pero luego se nos ocurrió hacer el afiche que tenga como un perro dibujado y dijimos, si se llama Perro y está el dibujo de un perro, la ilustración de un perro es como súper redundante. Entonces, o cambiamos de idea de afiche y conservamos el nombre Perro, o al revés, quedamos con esta idea de afiche y cambiamos el nombre. Y al final nos decidimos por eso. Y Ernesto fue un nombre que era como, bueno, tiene que tener el nombre de él, del preso. Entonces ahí comenzamos a lanzar nombres. ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal tal? No, este otro. Y Ernesto resonó y quedó. Entonces nos gustaba mucho de que también el afiche, que para mí es una pieza de comunicación súper importante, es como casi parte de la obra, es como este primer plano frontal que parece casi una foto carnet o la foto que te toman, bueno, no sé si eso pasa en Ecuador, pero las películas estadounidenses te muestran, ¿no? el mugshot que se dice, como cuando vas a entrar, acá, perfil. Entonces como que nos gustaba eso, de que esté así como viendo a cámara, viendo al espectador, que sea acá, súper serio, y que arriba diga Ernesto. ¿Qué importa? No, yo solo contarles que a mí hacer esto es la primera vez que estoy en escena sola, haciendo de hombre. Y justo cuando contabas del proyecto con las cárceles, mi papá y mi mamá trabajaron mucho tiempo en cárceles. Entonces yo iba desde chiquita y veía los procesos y todo. Y algo que me quedó grabado es que había adolescentes y niños que les preguntaban ¿qué quisieras tú? ¿Salir de la cárcel porque estaban con sus madres adentro o quedarte con tu mamá? Y la respuesta de ellos decían que la libertad era estar con su madre. A mí eso se me quedó grabado por siempre, y cuando leí el libro me impactó. Era un hombre el que obviamente contaba las historias de por qué estaban presos, y nada, fue proponerle a Sharon y lanzarme. La estrené en Argentina, ahora la estoy presentando acá, y es todo un lenguaje, un encuentro con el público, porque obviamente es más fácil ver algo cómico, fácil, digerible. Y nada, esto es un encuentro también conmigo misma, Sharon igual como directora, y también con el público, ¿no? Justamente con el espectador. Pero lo que ha conmovido y lo que ha sucedido a nivel emocional también, y de pensamiento, de cuestionarse qué libertad elijo yo también y cómo miro otra realidad. Y eso es algo de Guillermo Arriaga que me encanta, porque te muestra esta es una realidad también.
Y yo como actriz representar eso creo que ha sido un regalo infinito estar con Sharon, y ahora con el apuntador que nos da este espacio, igual mil gracias. Eso. Bueno, un poco para ir cerrando ya, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo quiero decir algo. De los espectadores. Justo algo que salió de usted y de Tami, que me parece que la comedia no hay que hacerla de menos. La comedia es súper potente, si está muy bien usada, es una herramienta para mí incluso mucho más poderosa que el drama. Entonces, lo malo es de que, claro, estamos cerca de comedias que por ahí no aprovechan todo el potencial de lo que podría ser una comedia. Estamos rodeados de ese tipo de comedias, entonces siento que hay que tener mucho ojo con la comedia porque puede ser muy potente. Bueno, creo que hemos conversado de manera fecunda, ¿no es cierto?, esta noche. Hemos intercambiado puntos de vista y criterios. Y agradecerles, ¿no?, por haber participado en este evento. Siempre repito que este hecho es un acontecimiento, ¿no? Siempre es así. Y eso es lo importante, ¿no? Es un gran acontecimiento que ustedes estén de ese lado y de este lado ocurra algo. Y ese algo que ocurre llega de cualquier manera y provoca cosas, ¿no? Cuando el espectador reflexiona desde su propia subjetividad, eso después va a tener una trascendencia, ¿no es cierto? De cualquier manera, siempre va a haber una posibilidad de que ese espectador cambie. La actriz en este caso también va a cambiar. Y eso es lo que enriquece el hecho escénico, ¿no es cierto? Así que esa posibilidad de cambio siempre va a ser permanente cuando ocurra el gran acontecimiento, el gran encuentro, ¿no es cierto?, de los espectadores asistiendo a un evento como este, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias.